Hola, soy Pablo Rivas Pardo y esta exposición se titula Seguridad y securitización en los laudos del CIADI, el caso de los inversores extranjeros contra el Estado de Chile. Destaco que esta exposición es la parte expositiva, valga el doble uso de la palabra, del ensayo analítico del curso de Derecho Económico Internacional del doctorado en Estudios Internacionales del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Introducción. La pregunta que guía esta exposición y a su vez el texto escrito, el ensayo analítico, es ¿qué características tienen los casos de Chile ante el CIADI desde la perspectiva de la seguridad? El fundamento de esta pregunta parte por dos documentos de la UNCTAD, documentos publicados este año 2025 y que informan de hecho del año 2024. ¿Qué es lo interesante de estos documentos? Es que coinciden en la disminución de la inversión extranjera directa a nivel mundial. Y más en detalle, el World Investment Report señala que esta tendencia que es mundial se repite también en América del Norte, en América Latina y el Caribe y en Europa. Pero por contraparte, en África y en Asia ha ido en aumento. Igualmente, ambos documentos comparten, como parte explicativa de esta disminución de la inversión extranjera directa, el hecho de que existe una tensión geopolítica a nivel mundial entre China y Estados Unidos. Y por su parte, el World Investment Report del año 2025 proyecta de que el CIADI a futuro va a tener un aumento de contenciosos que tener que arbitrar. Ahora, esto que expongo en los hechos y como un análisis político tiene un sustento en la academia. Por una parte, he hecho una revisión bibliográfica que señala que los procesos de securitización con respecto a la economía al día de hoy tienen ejemplos en lo que fue la pandemia del COVID, donde varias economías, varios estados, en base a lo que estaba pasando a nivel mundial con la pandemia, aplicaron cláusulas de excepcionalidad para no cumplir con los tratados, siendo ese un antecedente. Y el otro, con respecto a la securitización de las inversiones, un poco más específico, es lo que hace Estados Unidos con respecto a la inversión china en tecnología de uso dual, es decir, la tecnología de uso militar y de uso civil. A lo que se suma, también desde el mundo académico, de publicaciones que muestran de que para la economía chilena es muy importante la forma en que se presenta ante el CIADI, por ser una economía bastante dependiente de la inversión extranjera, por ser una economía que tiene muchos tratados de libre comercio con capítulos específicos con respecto a inversión y también por tener acuerdos específicos de inversión. Entonces, la pregunta tiene como objetivo analizar las características, nuevamente de la perspectiva de la seguridad, de los casos que involucran a Chile ante el CIADI por parte de la inversión extranjera directa. Y así, a partir de un estudio retrospectivo de lo que ya ha ocurrido y ha pasado, hacer una perspectiva para la economía chilena en las conclusiones. Y esta respuesta se organiza en dos partes. Primero, una discusión sobre la teoría de la securitización y segundo, el análisis de los laudos de los casos del CIADI. Y por último, se concluye respondiendo a la pregunta y con una visión prospectiva. Marco teórico. El marco teórico tiene dos libros bases para el mismo. Como se ve a la izquierda, el de color amarillo, Security, un libro del año 98, y el que está a la derecha, Securitization Theory, un libro del año 2011. En forma breve, sucinta, pero muy clara y específica, seguridad es sobrevivir. Por lo contrario, inseguridad es extinguir. El proceso de securitización tiene dos etapas. La primera, cuando un asunto cualquiera se presenta como una amenaza existencial para algo que yo debo defender, que la teoría lo señala como objeto referente. Y la segunda etapa, que para proteger ese objeto referente, yo tomo medidas extraordinarias. A su vez, la teoría de la securitización tiene cinco sectores, siendo uno el económico. Y en el económico, de forma muy simple y sencilla, es la relación entre las empresas y las leyes. Mientras las empresas ese es el objeto referente que debo defender de las amenazas existenciales, las leyes son las amenazas existenciales a las empresas. Los supuestos de la teoría de la securitización incluyen una audiencia, una agencia y un dispositivo. Y con respecto a la audiencia, me detengo un segundo para explicar de que en el caso del sector
económico de la teoría de la securitización, la audiencia son los tribunales de justicia que imparten la justicia y que finalmente son los que determinan si hubo o no, si hay o no un proceso de securitización. Y hay dos modelos en el proceso de securitización: el filosófico enfocado al acto discursivo y el sociológico enfocado a lo que es las prácticas, principalmente de las medidas extraordinarias. En el ámbito académico y en forma muy contemporánea, Caroline Henkels tiene varias publicaciones con respecto a lo que es securitización y el sector económico. Entonces, las observaciones de ellas son, principalmente, que la seguridad es una excusa para no pagar costo por parte de los estados receptores de economía extranjera, que los gobiernos tienen la ventaja por sobre las empresas, sean nacionales o extranjeras, y que los paradigmas de seguridad con respecto al sector económico puede ser por una contingencia, puede ser hacia la infraestructura, por ley y orden y medio ambiente. Y los tribunales son audiencia, los tribunales como audiencia, que es lo que dice la teoría clásica de la securitización. Carlos Espuglés, otro académico que ha revistado y usado el concepto de securitización en sus publicaciones, lo enfoca mucho en la Unión Europea. Y la primera idea y basal que él tiene es de que existe inversión extranjera directa en sectores claves de la economía, lo cual es un riesgo para los estados. En cuanto a la Unión Europea, dice que tiene una visión restrictiva a medida que han ido pasando los años y a medida que China ha ido creciendo, China se ha vuelto una amenaza, un riesgo para la Unión Europea. Y señala que lo más distintivo de la Unión Europea al día de hoy son tres reglamentos: uno de la inversión extranjera directa, otro sobre las subvenciones y otro sobre la inversión de terceros dentro de la Unión Europea. Y que actualmente existe un bosquejo reglamento para reemplazar el que existe al día de hoy con respecto a la inversión extranjera directa. Y también señala no es un problema, pero sí una situación que se da ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ante la Comisión Europea, porque la Comisión Europea tiene una visión política de lo que es y debe ser la inversión extranjera, pero es el Tribunal de Justicia quien tiene la última decisión con respecto a la inversión extranjera. Y justamente el bosquejo reglamento que existe al día de hoy lo que va a hacer es darles competencia a la Comisión Europea para que pueda pronunciarse con respecto a la inversión extranjera, porque dentro de la Unión Europea existe la visión de que puede ser riesgosa para sus propios intereses. Análisis. Chile ante el CADI tiene 18 casos, o más bien está involucrado en 18 casos. De estos 18 casos, 10 son de inversores chilenos contra un Estado extranjero, 3 es de inversores chilenos contra el propio Estado de Chile y 5 son inversores extranjeros contra el Estado de Chile, siendo estos últimos 5 los escogidos para esta exposición y para el texto escrito que secunda esta exposición. Si bien son 5 los casos escogidos, los 2 que están en círculo, el laudo no está disponible. Uno, en forma lógica, porque en el caso del aeropuerto está pendiente, que es el número 2 que está en el recuadro que se ve, por lo cual el laudo no está disponible. Pero en el caso de Bupa Investment está concluido, pero el laudo no está disponible aún. Entonces, como se ve a la izquierda de la pantalla, los tres casos que están ahí: el primero es el de ISA, el segundo de los hermanos Ríos y el tercero es de la sociedad Vieira. Lo que se hizo fue someter estos tres laudos en Notebook LM, que es el símbolo que está arriba, y se hizo la siguiente pregunta: ¿cuál de las fuentes, en razón de los tres laudos, hace referencia a amenazas, riesgos, seguridad, interés nacional, paz, orden público, disturbios civiles, emergencia, rebelión, guerra, conflicto, Estados Unidos de América, República Popular China? Y el resultado numérico es el siguiente. La tabla muestra, en el primer caso, el de la sociedad Vieira, que de los conceptos que se fueron introducidos en Notebook LM no hay ningún resultado, por lo cual es un laudo del cual no entrega información útil o servible para el caso. Con respecto a los hermanos Ríos, hay 7 conceptos que están dentro del laudo, y del caso ISA hay 6 conceptos que están dentro del laudo. Y soy bien claro y específico: están dentro del laudo, que no necesariamente están en el veredicto o en el resultado final que tiene la CIADI con respecto a cada uno de estos. Entonces, a la izquierda está la carátula del
caso de los hermanos Ríos, que en forma muy breve son inversores colombianos que eran accionistas mayoritarios de una empresa chilena de microbuses en el Gran Santiago. Entonces, los conceptos de amenazas, riesgo, seguridad, interés nacional, orden público, disturbios civiles, emergencia y rebelión están enfocados a las amenazas concretadas hacia las máquinas, hacia los conductores en el Gran Santiago, destacándose el denominado estallido social. Y ante lo cual, lo que alegan los hermanos Ríos es de que el Estado de Chile no entregó una protección o un orden público a través de la policía de carabineros que correspondía. Por su parte, el caso que está a la derecha de la pantalla, el caso ISA, el caso de las amenazas, seguridad, interés nacional, orden público, disturbios civiles y conflictos, es en razón de que ISA, como una inversora de capitales colombiano, se adjudicó una licitación para construir torres eléctricas en el norte chico de Chile y en la faena de levantar estas torres recibió justamente amenazas por parte de la sociedad civil. Amenazas que, según muestra el laudo, o más bien, según señalan ISA, fueron amenazas por parte de la sociedad civil, fueron amenazas bastante armadas y fueron amenazas que iban enfocadas inclusive hacia personas, trabajadores y también contra carabineros. Sin embargo, no obstante, en este caso, el CIADI no falló a favor, bajo la perspectiva de la seguridad, de los inversores, que son los que están alegando esto, sino que no les dio la razón en ambos casos. Por lo cual, y a modo de resultados, vuelvo a la pregunta, ¿qué características tienen los casos de Chile ante el CIADI desde la perspectiva de la seguridad? Primero, los casos del CIADI son revistados, los casos del CIADI revistados son un ejemplo de empresa versus leyes, y justamente porque hay un tribunal, que la seguridad vista en los casos, que finalmente son solo dos de los tres seleccionados, de los cinco posibles, es propia de la seguridad pública y no es parte de la seguridad internacional. Tres, se observa que hay un proceso de desecuritización por parte del gobierno de Chile, que es algo que es contraintuitivo a la teoría de la securitización. Cuarto, se observa un proceso de securitización fallido por parte del inversor Hermanos Ríos e ISA. ¿Por qué fallido? Porque ellos quieren acreditar ante el tribunal de que hubo una amenaza existencial y de que no fueron protegidos. Entonces, en este caso, la teoría Ford funciona al revés. Quinto, se deben estudiar otros casos del CIADI relacionados con Chile para observar la variabilidad, es decir, los casos de inversores chilenos contra el Estado de Chile y los casos de los inversores chilenos en contra de otro Estado. Y la teoría de la securitización funciona distinta como lo explica Henkels y Spugles. Mientras Spugles lo está enfocado a algo muy internacional y una disputa hacia China, Henkels lo ve principalmente de la perspectiva del gobierno, pero acá no funciona así. Y la perspectiva para Chile es que Estados Unidos ni China han competido en los casos vistos. No obstante lo anterior, no obstante esta observación, sí lo puede ser a futuro. Muchas gracias.